El día de hoy vamos a abordar el tema que tiene que ver, está muy relacionado con el primer tema y es sobre el estigma y el sesgo, pero en el diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y la obesidad. En la primera ponencia pudimos observar cómo hay algunas situaciones sobre las concepciones erradas que tenemos con respecto a la apariencia de las personas con respecto a su peso. Hoy vamos a ver esto en relación a los profesionales de salud. Como bien me antecedieron, entendemos que la obesidad es un problema multifactorial, donde está involucrado un montón de situaciones como hábitos alimenticios, sedentarismo, medio ambiente, seguridad, la cultura culinaria y nuestra genética. Me parece que si todos podemos entender esto, habría que pensar y hacernos la pregunta, ¿por qué seguimos juzgando a nuestros pacientes? Si entendemos que hay diversos factores que están afectando la obesidad, ¿por qué seguimos juzgándolo y culpabilizándolo? Cuando ya vamos a ver más adelante, esto simplemente no va a traer buenos resultados de salud, que finalmente es lo que se supone debemos buscar. Tenemos montones de antecedentes sobre cómo la humanidad ha manejado las epidemias y cómo se ha visto desde las construcciones sociales que el establecimiento de juicios morales en relación a la adquisición o contagio de estas enfermedades han afectado y han impactado cómo las hemos manejado. Tenemos diversos ejemplos y el más reciente, o los dos más recientes que tenemos, es cómo hemos manejado la pandemia del VIH, que ha estado lleno de estigmatizaciones, y más recientemente el COVID. Recordarán probablemente dentro de sus actividades asistenciales durante la pandemia, cómo algunas veces tal vez fuimos objeto de observaciones por parte de vecinos e incluso hasta familiares por estar en contacto con pacientes con COVID. Y muchas veces fuimos hasta nosotros mismos estigmatizados. Si nosotros hemos pasado por estas situaciones de estigmatización, deberíamos tal vez ponernos en los zapatos de los pacientes con obesidad. Estas personas viven con obesidad y no deberíamos ser nosotros quienes deberíamos aportarle salud, ayuda, apoyo en cuanto a la mejora de su salud, quienes primeramente los estigmaticemos. El estigma puede interferir con los esfuerzos que la salud pública realiza para controlar las epidemias y estas acciones que van a ser implementadas para un adecuado abordaje pueden estar limitadas. Y si vemos acá el gráfico sobre cómo está la situación de sobrepeso y obesidad en el Ecuador, podríamos tal vez inferir que hay un alto porcentaje de ciudadanos ecuatorianos que están siendo en este momento estigmatizados por su peso. Hablemos de algunos mitos y realidades. El peso corporal se controla fácilmente modificando la dieta y los niveles de actividad física. Esto es un mito. Ya lo hemos visto en las conferencias anteriores. La obesidad es una enfermedad multifactorial. Está influenciada por varios factores. La epigenética está jugando un papel importante. Ya hemos visto cómo nuestros ancestros comían de una manera y el hecho de que nosotros estemos comiendo actualmente de otra manera por hábitos adquiridos está influenciando cómo se modifica nuestro metabolismo. Entonces, si hay factores genéticos, metabólicos, psicológicos y culturales, ¿por qué seguimos insistiendo en que todo es tan fácil? Desde nuestra silla, desde nuestro escritorio, es muy fácil señalar al paciente que está enfrente y decirle que es su culpa. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por él? Es la pregunta que yo me haría. Las personas con obesidad son perezosas y carecen de fuerza de voluntad. ¿Esto es un mito o una realidad? La verdad es que la obesidad está relacionada con todos estos factores tan complejos que integran factores biológicos y ambientales. Esto va más allá del control individual. ¿No pensarán ustedes que si las personas deciden cómo estar, cómo lucir, qué salud tener, van a elegir tener una condición de salud que les va a limitar físicamente, incluso hasta en lo laboral? Muchas veces en los ámbitos laborales estas personas son vistas como menos capaces, se les asignan menos tareas, es menos probable que les escojan en una selección de personal solo por su peso, porque hay sesgos implícitos en las personas de selección, muchas veces los jefes, las personas encargadas de tomar decisiones, que estas personas pueden incluso ser menos competentes cuando esto es un mito completamente. La obesidad es siempre el resultado de comer en exceso.
Miren, todos conocemos muchas personas y yo estoy segura de que todos tenemos al menos algún amigo que sabemos que come demasiado y aún así no lo vemos que está con obesidad o con ganancia de peso. También tenemos estas personas conocidas en nuestros entornos o incluso los mismos pacientes nos refieren, doctor, doctora, yo me tomo una agüita y me como un pancito. Y más bien lo que vemos es que hay un desequilibrio en su alimentación, tal vez faltan proteínas, grasas saludables, pero la cantidad realmente no es mucha si lo contamos en calorías. Y aún así, los pacientes aumentan de peso o no logran bajar de peso a pesar de estos esfuerzos. Hay factores como el metabolismo y la genética que están condicionando esta ganancia o la limitación en la pérdida de peso a pesar de los esfuerzos que pueda estar haciendo su paciente, que usted no lo sabe, usted asume una vez que ve al paciente que el paciente no está haciendo ningún esfuerzo. Y cuando le interroga resulta que sí está haciendo alguna cosa, pero aún así no funciona. Estos factores pueden contribuir significativamente al aumento de peso y nosotros no los estamos tomando en cuenta por nuestro sesgo de que el paciente solamente está comiendo demasiado, por tanto lo reducimos a recomendaciones simplistas, es decir, deje de comer, y no es la solución. Las dietas más restrictivas son las más efectivas para perder peso a largo plazo. Fíjense que las dietas restrictivas tienen un papel incluso recomendado por nutricionistas en situaciones muy específicas, como por ejemplo dentro del plan de preparación para una cirugía bariátrica. Es una dieta que puede lograr una reducción de peso. Sin embargo, como plan de vida no es sostenible en el tiempo. Una dieta restrictiva, si bien puede lograr una restricción, una disminución de peso en el corto plazo, el paciente no puede sostenerla en el largo plazo y lo que más probablemente ocurra es que haya un rebote y una reganancia de peso muy rápido, incluso hasta un peso mayor al peso previo a la ganancia. Los pacientes con obesidad no hacen ejercicio. Fíjense, si usted realmente presta atención, usted como profesional de salud, cuando está en su vida cotidiana, sale al parque o usted visita un gimnasio, usted va a ver que la mayoría de personas no necesariamente son físico-culturistas o cuerpos de modelo. Son personas comunes y corrientes como usted y como yo, personas con sobrepeso, hay adultos mayores, incluso hay personas con discapacidades físicas. Están en el gimnasio, están intentando hacer algo para mejorar su salud, no por una apariencia, es para mejorar la salud. Y que nosotros simplemente le vemos con sobrepeso, asumimos que no hace ninguna clase de deporte, ninguna clase de ejercicio, eso es un sesgo y debemos trabajar en él, porque muchos de nuestros pacientes ya están haciendo algo al respecto. Es cierto que algunos no han recibido la indicación o la instrucción, pero algunos sí están haciendo algo. Así que pregunte y no asuma. Como médico, yo tengo derecho de regañar al paciente por su obesidad, porque es por su bien. Vean, actualmente se sabe que esa visión de la medicina paternalista, donde yo soy el médico todopoderoso, el que todo lo sabe, que no dejo hablar al paciente porque ¿qué va a decir? El que sabe todo soy yo. Eso ya pasó de moda, eso no está en boga actualmente. La medicina tiene que ser una relación de médico-paciente donde cada uno tiene un papel y entre los dos tenemos que formar un equipo de salud. Porque si bien es cierto, usted tiene el conocimiento y puede hacer las recomendaciones, el paciente le va a ver a usted 20 o 30 minutos durante la consulta y usted le va a volver a ver al tiempo que le dé la cita, al mes, a los 3 meses, cuando sea que usted lo establezca. Así que quien tiene que encargarse de el día a día es el mismo paciente en conjunto con el grupo familiar y el entorno. Entonces, la obesidad es una condición compleja, no lo olvide, es multifactorial y lo peor que se puede hacer es realizar críticas y culpabilizaciones, porque una cosa es tomar responsabilidad y otra cosa es culpar al paciente, porque lo más probable es que el paciente ya no quiera volver. Y una de las cosas que influye en el éxito de los programas de pérdida de peso, ya sea con cambios de estilo de vida o con la implementación de fármacos, es el número de visitas que puede realizar el paciente a su médico. Y si el paciente no quiere ir al médico, entonces su pronóstico para pérdida de peso va a ser un poco peor. La cirugía bariátrica es una solución fácil para la obesidad para los que son vagos. La gente que es floja se va a hacer cirugías bariátricas, eso es un mito. La cirugía bariátrica hoy en día tiene una cabida en cuanto a los programas de pérdida de peso. Hay pacientes seleccionados que nosotros vamos a evaluar en la consulta y que van a requerir una cirugía bariátrica.
Esta cirugía va a necesitar que el paciente tenga un compromiso, porque no es solo la operación. Muchas veces personas creen que, buenas, perdón, vengo como quien compra algo del supermercado, vengo a hacerme una cirugía, se operan y como que todo se acabó. Esto es un compromiso a largo plazo porque hay una modificación anatómica y funcional del sistema digestivo con la cual el paciente tiene que aprender a vivir y adaptarse. Su nutrición debe ser diferente, se deben implementar cambios en el tipo de actividad física, hay que tratar de fomentar el mantenimiento o la recuperación de la masa muscular. Por lo tanto, no es para flojos, no es para gente con poco compromiso. La cirugía bariátrica es un compromiso de por vida. Y juzgar o criticar que una persona haya bajado de peso con cirugía, como que si esto se tratara de una competencia y el que se hace la cirugía hizo trampa, es una visión un poco simplista y un poco sesgada también de lo que es la cirugía bariátrica y su requerimiento dentro del plan de pérdida de peso. Tenemos algunos objetivos que ya los empezamos a cumplir. Uno de ellos es desmitificar estos mitos que probablemente tenemos dentro del ámbito de salud. Tenemos que discutir habilidades de comunicación y hay que promover la autoevaluación nuestra sobre qué estamos haciendo y cómo estamos tratando a nuestros pacientes. Importante también hacer algunas recomendaciones que ya las vamos a ver más adelante. Entonces hablemos de lo que es el estigma. El estigma del peso se va a referir a una devaluación social. La devaluación es simplemente que usted pierde un valor, o sea, usted vale menos por el peso que tiene y aparte es denigrado por los individuos por su exceso de peso, por su apariencia. Esto puede conducir a unas actitudes que claramente son negativas y que están estereotipadas. Son prejuicios que traen con ello discriminación hacia los pacientes solo por el peso que tiene, sin tomar en consideración las causas, las razones que le llevaron a esta persona a tener una ganancia de peso, en vez de enfocarnos en la colaboración, la ayuda y el servicio que debe caracterizar a los profesionales de la salud. Los estereotipos que están basados en el peso incluyen generalizaciones como algunos de los que vamos a hablar, como que la gente que tiene sobrepeso no se cuida, no tiene no le importancia de su salud, no hacen ejercicio, son perezosas, son demasiado, son competentes. Todo eso es algo que tenemos muchas veces de manera implícita y no nos damos cuenta hasta que nos hacemos una autoevaluación. La forma porque está basado solo en una que realiza el prejuicio hacia estas personas que tienen sobrepeso y obesidad. Como el ejemplo que vemos acá, esta persona y ni siquiera tenía que ver lo que estaba pensando con lo que le preguntó finalmente. Entonces, miren cuántas veces, si esto pasa en un restaurante, cuántas veces no puede pasar esto en nuestras consultas. Está la internalización del sesgo, que es cuando la persona que vive con obesidad empieza a creerse todo lo que los demás le dicen y empieza a culparse a sí misma y se autoestigmatiza. O sea, ya no es suficiente con que los demás le estigmaticen, ahora esta persona está colaborando y está participando de la estigmatización de sí misma. Esta internalización incluye la aceptación de estereotipos y es cuando el mismo paciente empieza a decir, ah, no, es que porque yo soy gordo, es que como yo mismo como mucho o tal vez no hago suficiente ejercicio. Entonces, esto constituye ya una fase un poco más agravada porque el mismo paciente es el que está estigmatizando su condición de sobrepeso y obesidad. El sesgo de peso puede ser explícito o implícito. El sesgo explícito es el que es claramente manifiesto, donde usted le regaña al paciente, usted le dice al paciente todo lo que piensa con respecto a su obesidad y que son basados en los sesgos, en los prejuicios que usted ya ha establecido, como este ejemplo que vemos acá del médico en consulta y la chica que solo buscaba ayuda, el médico diciéndole que es perezosa y come mucho. Y probablemente no es así porque tal vez ni siquiera le ha empezado a preguntar. Ya lo estableció, ya lo definió y es así porque él lo dice. En otros casos el sesgo es implícito. Pienso, pero estoy bien y no estoy haciendo nada malo, pero es algo que yo ya tengo establecido
veo un paciente con obesidad a la consulta, ya le estoy midiendo y dentro del interrogatorio tal vez ni siquiera le pregunto si tiene o no tiene un plan de ejercicio, porque yo asumo que no, tal vez este paciente sale a trotar al parque todos los días o varias veces a la semana. Muchas veces este sesgo lo vemos expresado cuando realizamos comentarios despectivos o críticos. Eso es un sesgo muy explícito. Pero también cuando hacemos diagnósticos superficiales. Es bastante probable que un paciente con obesidad consulte por cualquier síntoma y en vez de enfocarnos en el síntoma que está presentando y en hacer una exploración adecuada, nos enfoquemos en el peso y tal vez no indaguemos mucho y le achaquemos cualquier cosa que tenga el paciente a su peso y terminemos haciendo mal los diagnósticos. Puede que nos demoremos menos en consulta porque tal vez en el fondo consideramos que no vale la pena, como que para qué le atiendo si con ese peso que tiene capaz le va a pasar alguna cosa en cualquier momento. Eso es un sesgo, es terrible tener que pensar de esa manera porque todos los pacientes merecen el mismo tiempo de atención y la misma calidad de atención. Podemos tener actitudes negativas y prejuicios, como cuando no les tenemos suficiente paciencia a los pacientes con obesidad, cuando quieren contarnos de todos sus problemas o dolencias, que deben ser algunos, si es que el paciente ya está, como dijeron anteriormente, ya está establecido una obesidad clínica, y tal vez no le prestemos la suficiente atención y los englobemos como achaques. La infraestructura adecuada. No les puedo pedir que levanten la mano en este momento, pueden hacer un guiño en el Zoom, pero ¿cuántos de nosotros no hemos tenido que pasar por lo que vemos en la imagen de intentar tomarle la presión a un paciente con obesidad con un brazalete inapropiado, un brazalete estandarizado para una talla baja o de IMC bajo? Entonces, fíjense que incluso nosotros mismos tenemos cosas que cambiar dentro de la infraestructura de nuestros centros de salud, tener camillas adecuadas para pacientes con obesidad y sobrepeso. Muchas veces a un paciente se le ha podido negar una resonancia o una tomografía porque no está adaptado para un peso del paciente cuando tienen una superobesidad. No podemos tomar bien la presión, las camillas se pueden romper. He tenido que ver, lamentablemente, sillas que se rompen cuando el paciente las utiliza porque no están adaptadas para la atención adecuada de los pacientes. A veces solemos dar también consejos de salud muy simplistas, como el muy nombrado coma menos y muévase más. No es tan simple como coma menos y muévase más. Debe indagar si el paciente tiene una situación socioeconómica, cultural, un problema de genético que esté asociado a algo que el paciente ya no pueda controlar y ya dejemos de juzgarlo y culparlo. La obesidad no es cuestión de apariencias, es un tema de salud y es algo que tenemos que informarle a nuestros pacientes para que ellos se involucren más. Porque si solamente lo dejamos como que es un tema estético, probablemente la gente no quiere ser vista como que superficial y vanidosa, aunque realmente no tenemos tampoco por qué estar juzgando eso de los pacientes. Sin embargo, tenemos que hacerles ver que esto es un problema de salud que trae muchas consecuencias, como vimos en las conferencias anteriores, y que podemos evitar estas consecuencias si le abordamos tempranamente con amabilidad y empatía al paciente y claramente con pericia técnica. Es importante recordar cuáles pueden ser las consecuencias físicas, psicológicas y socioeconómicas de la obesidad. Sobre todo en el ámbito escolar, los niños con sobrepeso y obesidad pueden tener tendencia a sufrir de bullying o acoso escolar. Y ellos tienen más propensión a los niños que no tienen sobrepeso y obesidad de sufrir aislamiento social. Además, corren el riesgo de victimización de sí mismos. Pueden desarrollar con mayor frecuencia trastornos de salud mental o es más propenso la persona que tiene problemas de salud mental también a desarrollar ansiedad, así que es un círculo vicioso. También tiene mayor riesgo de uso de sustancias ilícitas, de llevar una alimentación poco saludable, ya que dicen, pues si ya tengo sobrepeso y obesidad, ¿para qué me cuido? Mejor sigo en lo mismo. En cuanto a los parámetros de laboratorio, la obesidad es un proceso inflamatorio y por consiguiente usted puede encontrar reactantes de fase aguda que están elevados, hormonas que están alteradas, puede aumentar el riesgo cardiometabólico a futuro y hay mayor morbimortalidad. Hay malos resultados del tratamiento cuando usted le trata inapropiadamente consejos al paciente, porque el paciente ya no va a volver o no va a seguir los consejos porque dice, ¿para qué? No vale la pena.
Está el sesgo de pensar que la persona que se hace cirugía bariátrica o cirugía metabólica es perezosa porque no quiere hacer ejercicio, entonces mejor me opero. Y eso no es así, ya que los pacientes que tienen criterio para cirugía metabólica o cirugía bariátrica están bien definidos de manera científica y los resultados están bien establecidos. También la carrera profesional se puede ver afectada. La empleabilidad, como les mencioné, una persona con sobrepeso y obesidad puede ser estigmatizada y pensar que no es lo suficientemente competente como una persona que no tiene sobrepeso y obesidad. Mucha gente no va, en serio, no van al médico simplemente para evitar que el médico me vaya a regañar porque tengo sobrepeso y me va a volver a decir que haga dieta y ejercicio, porque es verdad, es cierto, es lo que decimos. Haga dieta y ejercicio, no nos vamos más allá, no pensamos, no preguntamos, no tratamos de ponernos en los zapatos del paciente. Y mucha gente evita ir al médico por situaciones críticas solamente para no tener que tolerar que alguien venga a regañarle. Algunas estrategias que podemos seguir principalmente es, tenemos esta estructura que nos han recomendado sobre todo las escuelas canadienses, la estrategia de las 5A. Este es un enfoque estructurado para el manejo del peso que promueve una interacción respetuosa y efectiva entre los profesionales de salud y los pacientes. Se llama la 5A por sus siglas en inglés. Empezamos por preguntar. Debe iniciar una conversación respetuosa sobre el peso y la salud. Una forma adecuada podría ser: está bien si hablamos sobre su peso, está bien si hablamos sobre la evaluación que hemos realizado sobre su obesidad. Primero pregunte, si el paciente se niega, trate de derivarlo para otra ocasión, abórdelo de otra manera, pero en ese momento tal vez el paciente no tenga la suficiente disposición y si no tiene la suficiente disposición probablemente no vamos a tener buenos resultados. Evaluar el riesgo y las causas del aumento de peso es una marca que comprende el control de vida para poder obtener los mejores resultados. Comprender que el paciente, por ejemplo, tal vez bajar de peso porque con el peso que tengo me mucho. Es un valor para el paciente. No es lo que importa, que es clasificar la obesidad. En este momento entendemos que tenemos la clasificación de obesidad preclínica y clínica, pues hagamos el establecimiento de la misma y las normativas que nos han recomendado. Evaluar si hay complicaciones actualmente ya por la obesidad o si hay una causa específica para la obesidad, como algún trastorno hormonal que pueda ser corregido o alguna otra entidad que pueda estar condicionando. Y la gravedad, y para ello podemos utilizar el sistema de estadificación de obesidad de Edmonton, donde evaluamos también los factores psicológicos, además de los factores físicos y mecánicos y el estado funcional. Aconsejar. Seguidamente de haber establecido en qué condición estamos con el paciente, debemos aconsejar una terapia nutricional médica y actividad física. La terapia nutricional médica debe ser personalizada y ajustada a parámetros de metas. Tenemos que establecer metas con el paciente en porcentaje de peso y en tiempo, para que él se sienta que sí realmente está empezando un proceso y no a ver qué sale, a ver qué se logra, ¿ok? Y debe ser administrada por un profesional de la nutrición. La actividad física debe ser prescrita. Ya no más haga ejercicio, pero dígame cuál, cuánto, qué intensidad. Y tenemos que recomendar de 30 a 60 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada vigorosa. Pero también es importante recordar que especialmente a partir de los 35 años en los pacientes que sufren enfermedades crónicas hay mayor riesgo de sarcopenia. Por lo tanto, es importante incorporar los ejercicios fuera. Hay que acordar con el paciente. Recordemos que estamos en una relación médico-paciente democrática y no en la antigua forma, en cómo se llevaba anteriormente. La nueva forma de llevar la relación médico-paciente debe ser bajo un acuerdo con el paciente donde establecemos expectativas realistas y sostenibles en el tiempo, con un plan de acción personalizado y práctico que el paciente realmente pueda alcanzar y que sienta que es para lograr el objetivo. Problema, realizar educación médica, referir a los profesionales que sean correspondientes. Si el paciente ya tiene osteoartrosis, referir al traumatólogo. Si el paciente ya tiene alguna cardiopatía generada por la obesidad, referir a cardiología y así sucesivamente. Recordar que siempre debemos ir de la mano del profesional de nutrición y hacer la prescripción del ejercicio adecuadamente. Y dar un seguimiento, porque no es solamente hasta luego y ya le dije lo que le tenía que decir. Tenemos que ver si ha tenido un impacto o no en el tiempo las intervenciones que se han realizado.
Por el Día Mundial de la Obesidad, la Alianza por la Obesidad, esto salió publicado en las redes sociales, recordaban que la obesidad es una enfermedad crónica, es recurrente, es multifactorial, que afecta a millones de personas en todo el mundo, que no es solo un problema de peso, impacta todos los aspectos de la salud, afecta a órganos y sistemas. Se relaciona con más de 200 condiciones de salud, principalmente diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, el hígado graso y varios tipos de cáncer. Vivir con obesidad es mucho más que un desafío físico. Esto va a implicar una enorme carga psicológica, un estigma social. También esto se va a reflejar en el sistema de salud. Es hora de que la obesidad sea reconocida como lo que es una enfermedad crónica y requiere un enfoque integral y multidisciplinario. Este es el mensaje que nos deja la Alianza por la Obesidad. Les dejo la bibliografía y en el chat les puedo dejar un enlace para que puedan continuar viendo la presentación si desean más adelante. Por su atención, muchísimas gracias.